Bueno, poco a poco, ¿cierto? Vamos a ir esperando la posibilidad de conexión de las personas del grupo y de aquellas personas que estén interesadas en ver la clase de hoy, ¿cierto? Que es la número 42, ya de este curso de conocimiento de sí mismo, ¿sí? Donde estudiamos el tema, ¿cierto? Justamente, ¿cierto? Respecto al conocimiento, ¿cierto? Las dos clases de conocimiento. Conocimientos objetivos y subjetivos, ¿sí? La verdad que esta clase realmente tiene una importancia eh, fundamental. De hecho, si nosotros hacemos una muy sencilla reflexión, nos podríamos preguntar finalmente cuál es la razón por la cual el ser humano, ¿cierto?, está en esta experiencia humana, porque las personas estamos y nos encontramos en esta experiencia, y principalmente por qué esta experiencia humana en realidad está tan llena de dificultades aparentemente, está tan compleja, es tan compleja. ¿Por qué en realidad, cierto, las personas vivimos en constante duda? Uno de los problemas principales de las personas es que en realidad no sabemos con certeza, primero, de dónde venimos, segundo, no sabemos para qué estamos aquí en esta vida. Y por otro lado, respecto a todas las situaciones de la vida en general, no tenemos un conocimiento acabado, no tenemos una claridad. En general, ¿cierto? Andamos más bien a tientas, en general, ¿cierto? Estamos intentando resolver nuestra vida, ¿cierto? Desde que somos pequeños ya, ¿cierto? Vamos teniendo que resolver y en adelante, ¿cierto? La vida nos va invitando a poder tener que decidir. En realidad, el problema siempre radica en que no tenemos, ¿cierto?, respuestas certeras respecto a todo. O en realidad no tenemos ninguna respuesta. Todos son dudas, todos son inquietudes, todos son, ¿cierto?, incógnitas. Cuando el hombre, ¿cierto?, el ser humano, la persona humana, se ve enfrentado a cualquier situación de la vida, no sabe cómo resolver. Y más bien, ¿cierto?, muchas veces busca respuesta en otros que le colaboren, que le ayuden. O trata, ¿cierto?, de buscarlo a través de un libro, o, en fin, siempre está buscando una respuesta respecto a qué estudiar, respecto a si se casa o no, respecto, ¿cierto?, si hace un viaje o no lo hace, respecto a si invierte en algo o no, si echa a andar un negocio, cualquier cosa, todo. Todo, ¿cierto?, está en una constante necesidad de decisión. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Es que no tenemos certezas. Y es porque en realidad no tenemos una sabiduría. Y esa sabiduría en realidad no existe en nosotros porque en realidad no conocemos. No tenemos, ¿cierto?, realmente un conocimiento de las cosas más sencillas de la vida. En general, ¿cierto?, el conocimiento, que es lo que vamos a ver hoy, es el problema. ¿Y por qué? Porque en realidad nosotros vivimos en un estado de ignorancia. Ignoramos principalmente. Desconocemos desde cuando nos levantamos, no sabemos lo que va a pasar 10 minutos después, ¿cierto? No sabemos cómo va a terminar ese día. E inclusive no sabemos si nosotros vamos a terminar ese día. Entonces, en realidad, el problema de nosotros, las personas, es que estamos en un constante estado de ignorancia, de desconocimiento, de falta de sabiduría. La falta de iluminación es, sin lugar a dudas, el mayor problema al que se ha enfrentado cualquier persona. Sobre todo y más aún aquellas personas que están en la búsqueda
de una transformación interior. Y eso es en realidad posible de resolver. Y es importante justamente esta clase por esa razón, porque es en realidad que si comprendemos esta clase vamos a poder abordarnos desde desde una búsqueda mucho más decidida, definida y mucho más clara para poder obtener esa sabiduría. Entonces, cuando hablamos del conocimiento, ¿cierto? Y de que existen dos clases de conocimiento, nos vamos a enterar que existe uno, ¿cierto? Que es de categoría subjetiva y otro que vamos a entender, ¿cierto? De categoría objetiva, ¿cierto? Y va a depender justamente de desde dónde viene ese conocimiento. Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Explicando principalmente aquello que tiene que ver con ese conocimiento de característica, ¿cierto? Subjetiva. Para eso es importante que nos demos cuenta que existen, ¿cierto? Realmente, muy claramente, dos mundos. Uno es el mundo exterior. Uno es el mundo de lo que, ¿cierto? Está fuera del alcance, ¿cierto? O fuera de lo que nosotros somos, ¿cierto? Está allá. Tiene que ver con las otras personas, con los lugares, tiene que ver, ¿cierto?, con todas las experiencias que se viven desde aquí hacia allá, hacia afuera. Y el otro es el mundo interior, que es aquel que está dentro de nosotros mismos. Ya nos hemos ido dando cuenta en el transcurso del curso que existe una realidad en nuestro interior que no conocemos y que, como ya vamos a, ¿cierto?, explicar, es allí donde radica el principal problema. Entonces, el mundo exterior vamos a entender que está conformado por todas las cosas que existen exteriormente, todo lo que conocemos exteriormente. Todo aquello, ¿cierto?, que nosotros podemos alcanzar a través de los 5 sentidos. Todo aquello que podemos oler, tocar, ver, ¿cierto? Todo aquello con lo cual interactuamos hacia afuera. Y que claro, como lo tocamos, como lo olemos, como lo vemos, ¿cierto?, lo damos como real, como concreto. Y el problema es que en realidad, en general, nos encontramos fascinados con todo aquello que está fuera de nosotros. Entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad el problema está allí, que tenemos una fascinación, ¿cierto? Un verdadero sueño profundo con todo lo exterior, pero que en realidad justamente ahí ya vamos a encontrar el problema de esta situación. Que al estar tan fascinados, identificados, dormidos, ¿cierto?, con todo lo exterior, no nos damos cuenta que todo aquello que es exterior en realidad tiene un proceso que es absolutamente natural. Todo, ¿cierto?, nace, crece, se desarrolla, llega a su máxima expresión, luego, ¿cierto?, viene un proceso de caída y por último, ¿cierto?, desaparece, muere, se destruye. Es decir, todo lo exterior es pasajero. Piensa en cualquier cosa exterior. Lo que tú quieras. Una planta, un árbol, una casa, un vehículo, una familia, un esposo, una esposa, un hijo, ¿cierto? La montaña, el cielo, todo. El sol, todo. Todo tiene un proceso en el cual, ¿cierto?, es de características pasajeras. Cuando nosotros nos detengamos y seamos capaces de realmente profundizar en esa característica, es que nos vamos a tener que dar cuenta de que hemos estado generando un nivel, ¿cierto?, de atención y ¿cierto?, de dormidera muy profunda, creyendo que todo lo exterior es lo real, que todo lo exterior, ¿cierto?, es lo que se mantiene o es lo que continúa en el tiempo. Nosotros, a través de nuestra personalidad, que es la que se desarrolla, ¿cierto?, en los primeros años de vida, nos vamos a dar cuenta que hemos ido asimilando un montón de información que viene desde el exterior. Desde lo que recibimos, ¿cierto?, del colegio, antes fue a través de la familia, ¿cierto?, de lo que veíamos en la televisión, de lo que experimentamos, ¿cierto?, en los juegos, en el kinder, ¿cierto?, en el jardín infantil. No sé si alguien fue al jardín infantil. Ahí me tocó jardín infantil, ¿sí?
Toda esa información que venía desde el mundo exterior, ¿cierto?, ha ido siendo capturada, ¿cierto?, a través de nuestra personalidad. Y luego cuando vamos siendo más grandes, bueno, ya vienen los estudios, la escuela básica, la educación media, viene, ¿cierto?, la universidad en algunos casos, ¿cierto?, cuando toca, puede la persona irse a meter en la universidad, vienen los postítulos, el diplomado, ¿cierto?, vienen luego los magíster, doctorados, y cada vez, ¿cierto?, una cantidad de información exterior que ingresa hacia nosotros a través de esto que es la personalidad, las experiencias, los viajes, etcétera, etcétera, va trayendo, ¿cierto?, esta información y se va generando en nosotros un montón, ¿cierto?, de datos. Y que en realidad, ¿cierto?, no nos hemos dado cuenta que todo eso, tarde o temprano, es decir, en algún minuto, se va a acabar, va a pasar. Es más, muchas veces uno estudió una carrera determinada y luego al cabo de 1, 2, 3 años ya está, ¿cierto?, descontinuado, tiene que ponerse al tanto, dice. Qué raro, ¿cierto? Estudió algo que supuestamente era muy, muy preciso, resulta que no era tan preciso porque ya hay que estar actualizándose. Y bueno, también cuando ya se murió la persona, esa información también dejó de tener utilidad, valor para el desarrollo interior. Entonces es ahí que nos vamos a dar cuenta que ahí está este conocimiento subjetivo. Toda aquella información que ingresa a través de los sentidos, toda aquella información que viene desde el mundo exterior hacia adentro y que fue capturada y es capturada por la personalidad, es de naturaleza pasajera. Y por lo tanto va provocando lo que nosotros vamos a entender, ¿cierto?, un estado en que la conciencia se va poco a poco atrofiando, alienando, ¿cierto?, separando del real objetivo y sentido para el cual existe. ¿Por qué? Porque en realidad este conocimiento, al igual como si fuera, ¿cierto?, una cuadrícula, va a ir cuadriculando lo que nosotros somos, ¿cierto?, nuestro interior, nuestra conciencia. Para que cada conocimiento sea almacenado, para que cada información, cada conocimiento subjetivo que hemos recibido sea almacenado, sea guardado, sea, ¿cierto?, puesto en reserva en nuestro interior, requiere de una energía, siempre. Y esa energía es nuestra conciencia. Es decir, mientras más estudiamos, mientras más, ¿cierto?, intelectualizamos, mientras más televisión, ¿cierto?, mientras más información, mientras más noticias, mientras más diarios, mientras más, etcétera, 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 se va a ir guardando esa información gracias o en prejuicio de nuestra conciencia. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad hay una energía que tiene que ocuparse y la energía es nuestra conciencia, siempre. Entonces, realmente nos vamos a dar cuenta que necesitamos, ¿cierto?, hacer una transformación de nuestra forma de proceder, del cómo hacemos. Si nosotros queremos el desarrollo de la conciencia, en algún minuto vamos a tener que darnos cuenta que mientras sigamos absorbiendo conocimiento subjetivo, ese que viene desde afuera hacia adentro a través de la personalidad, lo único que estamos haciendo es ir cuadriculando nuestra conciencia, debilitándola y además, ¿cierto?, impidiendo cada vez más la revolución de la conciencia o el despertar de la conciencia. Esto es muy delicado. Hay una intervención en la pregunta ahí de Tiernas Babosas, muy bien, dice, es verdad lo que dices, la información de la ciencia, psicología, etcétera, ha cambiado permanentemente la historia. Claro. ¿Y esto por qué? Porque en realidad pasan las épocas, pasan, ¿cierto?, las civilizaciones, pasan, ¿cierto?, las modas, pasan todo, ¿cierto? Se va poniendo en un minuto de moda o es parte de una cultura, ¿cierto? Lo que en el Oriente es bueno, aquí es malo. A mí siempre me da risa algo muy, muy llamativo. En el Oriente, yo no he ido, pero dicen que si, ¿cierto?, en ciertos lugares uno come y luego eructa, está visto como algo de buena educación. Vaya uno aquí a hacer eso. En una mesa, ¿cierto?, familiar, ¿qué pasaría, no? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, en realidad es una forma, es una estructura creada, ¿cierto?, cuadriculada, ideada, que en realidad
se tiene allí como correcta, cierto, como un conocimiento de una forma aceptada. Bueno, eso es exterior, eso es algo que no es de la conciencia. Eso es lo interesante poder comprender. Que en definitiva todo el conocimiento que viene desde afuera siempre, 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 siempre es pasajero. Nunca, nunca, nunca es de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Darnos cuenta que el conocimiento objetivo es lo que realmente necesitamos cultivar. Muchas personas tienen un alto cultivo de, ¿cierto?, de la información o del conocimiento exterior o subjetivo. Bueno, pero para aquellos que nos interesa, ¿cierto?, la transformación interior, el despertar de la conciencia, se necesita, ¿cierto?, que uno poco a poco empiece a comprender que necesitamos absorber el conocimiento que está en nuestro interior, que es imperecedero, es decir, que no termina. ¿Y dónde en nuestro interior está ese conocimiento? En la conciencia. Gran parte de este conocimiento, ¿cierto?, está en el 97% de conciencia que está atrapada en el ego. Esto es fundamental comprenderlo. Es decir, cuando una persona se empieza a entrenar en un proceso de autoconocimiento, de liberación de la conciencia, de eliminación del ego, es que va a ir obteniendo, ¿cierto?, aquello que es el conocimiento objetivo, que está en el mundo interior. El conocimiento subjetivo, como ya dijimos, está en el mundo exterior. Por eso estos estudios son privados, son íntimos, son desde nuestro propio, ¿cierto?, o dirigidos hacia nuestro propio interior. No estamos buscando, ¿cierto?, el conocimiento de algo afuera. Estamos buscando el conocimiento de sí mismo. Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que existe, ¿cierto?, un 3% de conciencia libre, que es la que nos da la inquietud espiritual, la que nos da el ánimo, la que nos da las ansias. Ese 3% de conciencia nos pone las inquietudes espirituales, nos anima al cambio. Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos una cantidad de conciencia importante, un 97% de conciencia que está atrapada en el ego. Entonces, finalmente, el 100% de nuestra conciencia es realmente un verdadero, ¿cierto?, podríamos decir, una verdadera fortuna. ¿Qué tipo de conocimiento es ese de la conciencia?, dice la pregunta. ¿A cuál te refieres? Ese es el conocimiento, ¿cierto?, objetivo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros comencemos poco a poco a un proceso, ¿cierto?, de autoobservación, de autodescubrimiento y de liberación de la conciencia, vamos a darnos cuenta que vamos a poder ser capaces de obtener este conocimiento objetivo. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Acabo de mencionar, ¿cierto?, el 3% de conciencia que está libre, que es el que nos da las inquietudes, el que nos da, ¿cierto?, el ánimo, las ansias de poder conocer quiénes somos, para qué estamos aquí, por qué yo nací en una familia determinada, por qué vengo con tal vez alguna enfermedad, por qué, ¿cierto?, realmente las cosas son como son, por qué hay injusticia en el mundo, en fin, ese tipo de cuestionamientos son lo que nosotros conocemos como preguntas, ¿cierto?, existenciales. Bueno, ese 3% está libre. Entonces, necesitamos poner en actividad ese 3% de conciencia para comenzar un proceso de autoconocimiento. Un proceso que nosotros vamos a comprender como de autoobservación, de observación de nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a partir observando? Después vamos, ¿cierto?, a partir observando nuestro propio mundo interior. Porque es allí donde está este conocimiento, en nuestro propio mundo interior. ¿Y qué partes de nosotros o qué aspectos de nosotros es el que vamos a estar observando? A nuestros defectos psicológicos. Vamos a ir dándonos cuenta en el curso que uno tiene la necesidad de poder observar, ¿cierto?, las reacciones en sus pensamientos, las reacciones que uno tiene en sus emociones, las reacciones que tenemos, ¿cierto?, en nuestros movimientos. Nosotros somos reactivos, producto del ego. Pero lo interesante comprender es que en cada uno de los defectos que nosotros tenemos, que están en nosotros, existe un porcentaje de nuestra conciencia, que es un verdadero Dios en miniatura.
pero está atrapado. Esto está muy reflejado en esto que, ¿cierto? Era la lámpara de Aladino, no sé si usted ha oído hablar, ¿cierto? De eso, ¿cierto? Que había que hacerle, ¿cierto? Frotar a la lámpara para que saliera el genio. Y el genio, ¿cierto? Le concedía los deseos que quisiera a la persona que la había rescatado de la lámpara. Nuestra conciencia es eso, exactamente. Ahí está perfectamente explicado. Necesitamos, ¿cierto? Poder empezar a trabajar, ¿cierto? Esto que es nuestra lámpara interior, para poder poco a poco, ¿cierto?, hacer que nuestra chispa divina, nuestra conciencia que está atrapada en un defecto de ira, puede ser un defecto de vanidad, un defecto de orgullo, en fin, pueda en algún minuto después de ir comprendiendo, ¿cierto? Primero descubriendo, lo primero es descubrir al ego en acción, luego es estudiar al defecto psicológico y luego también, ¿cierto?, ir pudiendo comprender para luego poder eliminar. Cuando ocurre eso, ¿cierto?, se va liberando poco a poco este genio que es en realidad nuestra propia conciencia que está atrapado allí. ¿Cómo se hace esto? Es a través, ¿cierto?, de la petición a nuestra propia divinidad. La divinidad que todos y cada uno de nosotros tiene en su interior. La partícula de Dios en nosotros, la partícula femenina de Dios en nosotros. Todos tenemos a Dios en nuestro interior. Y por eso se dice, ¿cierto?, que tal como es afuera, es adentro, tal como es arriba, es abajo. Si nosotros tenemos una madre física que nos dio la vida, ¿cierto?, y que va a estar siempre al pendiente, uno inclusive está viejo, todavía la mamá, ¿cierto?, se ocupa de las cosas de uno. Bueno, en nuestro mundo interior existe esa partícula y es real. Los antiguos, ¿cierto?, le llamaron Kundalini, ¿sí?, Madre Divina, etc. Muchos nombres, ¿cierto? Tonantzin, en el México azteca, ¿sí? Ram-Io, ha recibido muchos nombres por los antiguos. Ha sido pintada, ¿cierto? La Gioconda es una manifestación real de la Madre Divina, ¿cierto?, de Leonardo da Vinci. Entonces, finalmente, cuando nosotros tengamos la claridad y empecemos, ¿cierto?, a pedir a nuestra Divina Madre que elimine los defectos que vamos descubriendo, vamos a permitir que este genio, este verdadero genio que está en nuestro interior, en cada una de estas partículas, ¿cierto?, ¿cierto?, de conciencia que está atrapada en el ego, cuando se libera esa conciencia, es que nos va a brindar sabiduría. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cierto?, en nuestra conciencia está absolutamente toda la sabiduría, todo el conocimiento. Cuando es todo realmente. Por eso los antiguos dijeron muy claramente, hombre, conócete a ti mismo. Y que decían después, ¿cierto?, porque así conocerás al universo y a los dioses. Nos estaban enseñando esto exactamente. Por eso es tan importante, ¿cierto?, poder llegar a conocernos a nosotros mismos antes de cualquier otro tipo de conocimiento. Cada chispa de conciencia que está atrapada en cada uno de los detalles o defectos, ¿cierto?, psicológicos, ira, orgullo, vanidad, pereza, lujuria, amor propio, rencor, mala voluntad, ¿cierto?, desagrado, impotencia, ¿cierto?, ironías, ¿cierto?, excusas, mentiras. En realidad uno se pone a hacer ciertos listados y aquí se va a encontrar con muchas cosas. Lo interesante es que en cada uno de estos defectos hay conciencia atrapada. Y cada uno, ¿cierto?, de estos porcentajes de conciencia que está atrapado en cada uno de esos defectos psicológicos tiene un oficio, tiene una vocación, tiene, ¿cierto?, una información, tiene un conocimiento que es propio de nuestro microcosmos, de nuestro mundo interior. Eso es el microcosmos, hombre, lo que nosotros somos en nuestro interior. Y es así, ¿cierto?, que en realidad poco a poco, ¿cierto?, se van integrando cada una de estas partículas de conciencia que vayamos liberando, porque un día, ¿cierto?, uno parte con
97% de conciencia atrapada y tiene solamente un 3% de conciencia libre. Pero cuando va eliminando, ¿cierto?, defectos, va liberando conciencia. Entonces ya no es un 3. Se le va a sumar, se le va a añadir conciencia que ha ido liberando y ya será un 4, será un 5, será un 10, será un 15, 20, 30, 50, etc. Y lo que va a ir ocurriendo es, ¿cierto?, que se va a ir generando una verdadera, ¿cierto?, revolución interior en términos del conocimiento que vamos a ir adquiriendo propio, interior, sin haber leído un libro, sin haber ido a un museo, sin haber googleado nada. No, todo está realmente en nosotros. Cuando los antiguos decían esto, lo decían porque es exactamente así. Entonces es importante comprender que este es un trabajo muy privado, muy íntimo, que lo debemos realizar cada quien consigo mismo. Hay una pregunta, dice, yo creo que lo más importante es poder ser cada día mejor persona, pero a veces me cuesta mucho, me da rabia muchas cosas, es difícil cambiar. Sí, sin duda. Lo que está diciendo aquí nuestra amiga o amigo, no sé, tiernas babosas, qué nombre simpático, ¿no? En realidad es así. Esto no es fácil. ¿Es difícil cambiar? Sí, sí, no vamos a decir que es fácil. Pero lo más importante, y lo que debemos tener siempre en cuenta, que es un paso a la vez. Dicen, ¿cierto? Roma no se construyó en un día. Claro, están aludiendo a esto. Nosotros debemos comprender que esto es gradual, como la vida misma. Es cierto, paulatino. Debemos tener paciencia, pero sobre todo con nosotros mismos. Querer, ¿cierto?, abordar y abarcar esto de una vez no es fácil, porque es una cantidad, ¿cierto?, de pasos o datos que hay que tener. Pero uno, ¿por dónde siempre comenzar? Por poco a poco aprender a autoobservarnos. Esto es lo más difícil. Ser capaces de ver nuestras reacciones en el momento mismo en que están ocurriendo. Si uno ve una noticia, ¿cierto?, en la televisión, bueno, y le afecta, ¿qué reacción me está produciendo en mí? ¿Me produce miedo? ¿Intranquilidad? ¿Estoy incómodo? ¿Incómoda? ¿Qué me pasó? Si alguien, ¿cierto?, me habla mal de otra persona, ¿qué pasó conmigo? ¿Me puse a conversar igual? ¿De lo mismo? ¿Empecé a hablar de otra persona o, ¿cierto?, de la otra persona empecé a tratarla mal? ¿Tengo esa capacidad o ese defecto, ese yo del chisme? ¿Me gusta hablar mal de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué reacciono así? ¿Me río de los otros? Cuando uno empieza a detenerse, no a hacerse un juicio, ¿cierto?, de que si está bien o si está mal, sino que solamente a observarse, va a empezar a ver una cantidad de reacciones, pero increíbles, que no conocía. Ya está partiendo uno su trabajo sobre sí mismo. ¿Sí? Cuando alguien miró a mi pareja de tal forma, ¿cierto?, en la calle, ¿cómo lo viví? ¿Qué pasó conmigo? ¿Me molestó? ¿Me agradó? No justificando, no. Mirando de manera objetiva lo que está pasando. ¿Por qué es importante este paso de la autoobservación? ¿Por qué es trascendental? Porque si no hay autoobservación, si no hay descubrimiento, si no hay autodescubrimiento, no vamos a poder comenzar el trabajo del conocimiento sobre sí mismo y por lo tanto no vamos a poder eliminar defectos. Es fundamental que uno se permita un proceso de aprendizaje de la autoobservación. Porque cuando uno está en esa situación va a descubrir que existe una parte de sí, una parte de uno, que lo hace vivir celos. Y uno decía tal vez, oye, yo nunca pensé que era celoso, celosa. Pero wow, me pasan cosas cuando alguien mira a mi pareja o habla, ¿cierto? O la mira de tal forma. Me pasa, me molesta, me incomoda. Hasta yo asumo, ¿cierto?, una postura. Eso es lo que necesitamos, es el primer paso que necesitamos hacer. Poder romper con la creencia de que somos una persona.
¿cierto? Yo puedo decir, yo soy Omar, y yo soy como soy porque yo nací así, nací en la fecha tal, y mi signo es tal, y nadie me va a cambiar, o, ¿cierto? ¿Qué tanto si mi familia, mi papá era igual que yo? ¿Cierto? No podría justificar sus actos, dado que, ¿cierto? La genética manda, dice. Bueno, esto hasta la misma, ¿cierto? Ciencia actual ya está en contra de eso, ¿cierto? La epigenética nos dice que todo es modificable. Bueno, no nos vayamos para un lugar distinto. Lo importante es comprender que en realidad nosotros no nos conocemos. Entonces, cuando hablamos del conocimiento objetivo, es necesario partir por la observación de sí mismo. Porque cuando partimos por allí, vamos a dar el primer paso, que es que nos vamos dando cuenta de que no somos una persona, sino que somos muchas personas dentro de nosotros, muchas personas que reaccionan, a veces, ¿cierto?, con mucha benevolencia, ¿cierto? ¿Cierto? Hay personas que son muy magnánimas, son capaces de recibir en su casa a personas, hacer grandes fiestas. Uno nunca pensaría que esa persona es egoísta. Pero luego esa misma persona, si se autoobserva, se va a dar cuenta de que tiene aspectos de egoísmo dentro de su forma de ser. Pero solamente lo va a poder descubrir la propia persona. Y eso empieza a ser muy importante. Es decir, aquella persona que se cree muy fiel, cuando se autoobserva seriamente, se va a dar cuenta que hay partes de sí que son tremendamente infieles. ¡Wow! Y que piensa, ¿cierto?, respecto a otras personas, se piensa sexualmente, se ve en escenas. Y ahí dice, pero bueno, es que son pensamientos. Bueno, estamos estudiando el mundo interior. Es el mundo interior el que nos ofrece la posibilidad, ¿cierto?, del conocimiento de sí mismo. Nosotros no estamos buscando el conocimiento de lo de afuera. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, porque es pasajero, porque se acaba, porque no nos lleva a un resultado trascendental. Y fíjate, si esto en realidad no lo comprende, vamos a llegar a darnos cuenta que en realidad necesitamos salir de los temas de la memorización, ¿cierto? De la permanente acumulación de información. ¿Por qué? Porque la conciencia no necesita memorización. La conciencia no necesita recordar. No, la conciencia está permanentemente en el estado de presencia, aquí y ahora. Pero más aún, para que este conocimiento, ¿cierto?, se objetivice, nos vamos a dar cuenta que existe en el mundo interior nuestro dos aspectos, ¿cierto? A la hora que empecemos a hacer el trabajo de la eliminación del ego, vamos a necesariamente tener que integrar todo. Es decir, que el ser y el saber se integren. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, ¿cierto?, que en realidad la sabiduría, el saber, se va a compenetrar absolutamente con el ser, con lo que somos. ¿Por qué? Porque son lo mismo, pero tienen que ese proceso necesario se va a ir dando. Porque en realidad, ¿cierto?, para que se produzca la eliminación, ¿cierto? O sea, como bien dicho, para que se libere la esencia, tiene que producirse, tiene que iniciarse con la eliminación del ego. Sí o sí. ¿Para qué? Para que avancemos hacia la sabiduría. Luego, ¿cierto? Si nosotros practicamos el arcano en pareja, se va a ir produciendo la creación de los cuerpos existenciales del ser. Es decir, ya no es solo un concepto de sabiduría, no es solo información, sino que también esta va a empezar a tener un asiento de realidad en nosotros, en nuestros propios cuerpos internos. ¿Por qué? Porque en realidad necesitamos, en un punto de nuestro trabajo, poder profundizar el conocimiento en los mundos interiores, en los mundos internos, en nuestra propia realidad. Y lo que es más importante, ¿cierto?, es que para que se produzca esta integración es necesario que se realice el sacrificio por la humanidad. ¿Por qué? Porque todo esto está regido por la ley del amor. ¿Qué es el sacrificio? Es entregar este conocimiento a otras personas sin pedir nada a cambio, de manera totalmente desinteresada. Evidentemente sin cobrar dinero, ni sin poner ciertas dificultades, sino que ser capaces de poder compartir.
De esa manera se va a ir produciendo una verdadera integración, ¿cierto?, de todo este conocimiento en una realidad que es del estudio interior de nosotros mismos. Hay una pregunta, dice, ¿estás diciendo que el conocimiento de uno no se pierde? ¿Cómo así? Claro, porque en realidad, como el conocimiento que está en la conciencia va a ir quedando, ¿cierto?, o es parte de la misma conciencia. Cuando nosotros, ¿cierto?, morimos, cuando nuestro cuerpo físico muere, nuestro conocimiento, ¿cierto?, que está de manera objetiva en nuestra conciencia, vamos a darnos cuenta que este no se va a perder porque la conciencia, después de la muerte del cuerpo físico, la conciencia sigue existiendo hasta la siguiente existencia y a la siguiente y a la siguiente. Esto es muy importante, es trascendental. La verdadera sabiduría está en nuestra conciencia. Lo que hay que hacer es liberarla, lo que estamos explicando. Para liberarla, ¿cierto?, hay que eliminar los defectos psicológicos. Para que ésta se termine, ¿cierto?, de integrar en nuestra propia realidad, es que necesitamos la creación de estos cuerpos internos. Y esto es en base al amor, que es el sacrificio, ¿cierto?, que podamos hacer compartiendo, ¿cierto?, los mismos pasos, las mismas técnicas con las personas que lo deseen de manera desinteresada. Entonces nos vamos a dar cuenta que existen 7 conciencias. Y que esto, ¿cierto?, y la energía de la conciencia es energía creadora sexual. Es decir, nuestros cuerpos, cuerpo, ¿cierto?, físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico, cuerpo ánico. Esos 7 cuerpos son 7 conciencias que están construidos en base a energía creadora sexual. Tu cuerpo, mi cuerpo físico, son creados gracias a la energía creadora sexual de nuestros padres. Y así cada uno puede hacer esta construcción dentro de sí mismo, ¿sí? Entonces es importante comprender que nosotros, ¿cierto?, realmente en la medida que cuidemos nuestra energía, toda nuestra energía, lo que vamos a ir haciendo, ¿cierto?, es que gradualmente vamos a permitir un desarrollo interior particular de estos cuerpos. Y ahí vamos a ser capaces de conocer, ¿cierto?, a través del cuerpo físico, la tercera dimensión, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero luego vamos a tener la posibilidad de acceder, ¿cierto?, a través del cuerpo vital a una cuarta dimensión, que son, ¿cierto?, estos planos chinas o, ¿cierto?, paraísos que también se le conocían, ¿cierto? La cuarta dimensión es aquella dimensión en donde nos podemos desplazar y movilizar, inclusive con cuerpo físico. Luego, ¿cierto?, con un cuerpo astral creado, vamos a poder conocer todos los astros y planetas. Luego viene la posibilidad de un cuerpo mental. Si nosotros creamos un cuerpo mental, ¿cierto?, podríamos conocer el mundo de los átomos. Claro, porque aquí estamos hablando de aspectos que nosotros hoy, ¿cierto?, nos parecen un poco extraños, pero en realidad hay sabiduría en todo y en nuestros átomos existe una sabiduría. Y es necesario y es posible extraer sabiduría de ellos. Ahí está toda la sabiduría. Luego, ¿cierto?, está el cuerpo de la voluntad. Ya accedemos aquí a los mundos electrónicos. También se le conoce a esto como los planetas del Cristo, ¿sí? Es importante que ya poco a poco uno vaya comprendiendo por qué se habla de esto. Y a nivel, ¿cierto?, ya del cuerpo búdico, es donde podemos realmente conocer los mundos electrónicos o lo que también se conoce, ¿cierto?, como la verdadera felicidad. Pero nos queda un último nivel, es el cuerpo ánico, en donde en realidad se dice de manera concreta que nos sumergimos en el océano de luz. Es decir, es cuando ya nos conectamos con nuestro ser. Entonces es importante comprender que nosotros todos tenemos esta posibilidad y que para esto, para este desarrollo, no necesitamos información exterior. No necesitamos meternos bibliotecas completas en la cabeza. No necesitamos, ¿cierto?, grados, ¿cierto?, académicos. No necesitamos
instruirnos permanentemente. No necesitamos estar al día de las noticias de la televisión. Hay gente que piensa que eso es importante. Bueno, le comento, lo que estamos haciendo simplemente es mantener su conciencia dormida, porque está impidiendo cierto poder conocerse uno a sí mismo. Cuando nosotros decimos que la conciencia, ¿cierto?, está en todo lo que nosotros hacemos, porque la conciencia es nuestra propia energía, esto es para poder reflexionarlo. Nosotros somos nuestra energía. Cuando nosotros nos detengamos a ver, pero ¿por qué somos nuestra energía? Nos vamos a dar cuenta de que todo lo que nosotros hagamos está y necesita fuerza, energía para hacerlo. Palabras, pensamientos, emociones, acciones, omisiones. Todo eso, ¿cierto?, para que ocurra, es a través de una energía. Y realmente esa energía, ¿de dónde sale? Pregúntese uno, ¿de dónde sale la energía que permite que uno exista? Es nuestra propia conciencia. Que si estamos, ¿cierto?, haciendo algo con la atención dividida, ¿cierto?, pensando en una cosa y haciendo otra, en ese instante esa acción es de carácter inconsciente. Por lo tanto, ¿cierto?, es del ego. Si nosotros hacemos algo y algo lo hacemos con nuestra atención, ¿cierto?, en eso que estamos realizando y no en otra cosa, esa acción se va a convertir en una acción consciente. Y en ese instante, ¿cierto?, está ocurriendo un proceso de atención en donde nuestra conciencia está presente. Pero más aún, si uno está haciendo un esfuerzo por ir eliminando aquellos aspectos de sí mismo, los yoes, que lo hacen o lo quieren llevar a tener la atención dividida, uno en ese instante también está poniendo en acción su conciencia, evitando que se le duerma la conciencia. ¿Se entiende? Esto es valiosísimo. Si nosotros aprendemos a estar en el momento presente con la conciencia activa, eliminando los pensamientos, ¿cierto?, que van aflorando distintos al momento que estamos viviendo, o las emociones que nos surgen, ¿cierto?, de enojo, de molestia respecto a otra persona o a una situación determinada, es que en realidad estamos aprendiendo a valorar nuestra propia energía. Y como este trabajo se basa y ¿cierto?, se enfoca en la propia energía, lo que vamos a estar haciendo es empezar a cultivar nuestro mundo interior y permitiendo que a través de esto, ¿cierto?, nuestra conciencia se comience a expandir. La posibilidad, ¿cierto?, está en nosotros. Lo más importante es que nosotros no creamos nada de lo que se nos está diciendo, ni siquiera en lo que se nos dice, ¿cierto?, en este curso. No creer, comenzar a vivenciar, a verificar, a comprobar por uno mismo. Eso es lo más importante. La diferencia realmente entre una persona que adquiere conocimiento objetivo o aquel que se queda con el conocimiento subjetivo está en que el que anhela el conocimiento objetivo va a ir a comprobar por sí mismo. No se va a quedar con la teoría. En cambio, aquella persona que se queda en el conocimiento subjetivo, es decir, en lo que dicen los libros, en lo que dicen los noticiarios, en lo que dicen, ¿cierto?, los locutores de moda, el que se queda, ¿cierto?, con lo que le dicen las amistades, el que se queda con lo que le dice un curso y no comprueba, es una persona que va a continuar siempre con su conciencia dormida. Es decir, no va a buscar por sí mismo verificación. Alguien dirá, no, si yo verifiqué esta información, fui a tal libro y leí ciertos otros autores y dicen lo mismo que dice este otro. Eso no es verificar. Eso es seguir intelectualizando.
teorizando, creyendo o no creyendo lo que alguien escribió, dijo o no dijo. Alguien, ¿cierto?, que busca el conocimiento objetivo, es decir, se da cuenta que no va a trascender nada de lo que uno reciba, ¿cierto?, a través de los medios, de los libros, de la escuela, de la universidad. Nada de eso trasciende. Entonces se va a dedicar a obtener su conocimiento, pero de categoría objetiva, de la propia conciencia. ¿Por qué? Porque ya comprendió que necesita trascender con la información, que en realidad ya va a ser conocimiento, se va a transformar en sabiduría, y eso es lo que en realidad necesitamos. Si nos hablan del desdoblamiento astral, bueno, va uno y lo comprueba. Puede uno creerlo o no creerlo, y va a seguir siendo tan ignorante como siempre, como dijimos al principio. El problema de nosotros las personas es la ignorancia. Si a uno le dicen, ¿cierto?, que tal persona es un maestro, ¿cuántas veces no ha pasado? Y salen unos gurús ahí con sus telas en la cabeza y poses y frases bonitas y hablan muy, ¿cierto?, muy parsimonioso y dicen cosas muy, wow, muy elocuentes, dice uno. Uno tiene que ir y comprobar. ¿Y cómo comprueba? Bueno, uno va, se desdobla y va a investigar a esa persona de manera objetiva en el mundo astral para saber si se trata de un maestro o de un charlatán. ¿Sí? Estamos rodeados de charlatanes. Entonces, para que uno no sea un charlatán, entonces también tiene uno que comprobar. Porque si no, sí, se transforma en lo mismo, charlatán. Y de eso, ¿cierto?, es que estamos rodeados. Y de eso, ¿cierto?, es que nosotros debemos ocuparnos de salir de eso y empezar a ser personas prácticas, comprobadoras, que buscan la sabiduría, el conocimiento objetivo, que trasciende, ¿cierto?, a la muerte, que trasciende a esta realidad. Porque de lo contrario, volveremos a nacer y seguiremos tan ignorantes como hasta ahora. Esa es la invitación, esa es la posibilidad que se nos abre siempre que aprendamos a trabajar, ¿cierto?, en los 3 factores de la revolución de la conciencia, eliminando nuestros defectos psicológicos, haciendo un verdadero trabajo, ¿cierto?, de transmutación sexual en pareja, que es en realidad la canalización de toda esta energía que estamos hablando, y por último, ¿cierto?, ser capaces de colaborarle a los demás para que encuentren también y realicen su propio trabajo de conocimiento objetivo. Esto es, ¿cierto?, privado, particular e individual. Nadie lo puede hacer por nosotros. No se puede. Hay una pregunta, si todo lo que está en los libros se puede llegar a comprobar. Sí. Todo lo que está en los libros se debe llegar a comprobar. Y es una pregunta muy buena que hace nuestra compañero, ¿cierto?, de Piernas Babosas. Claro, todo, absolutamente todo debe ser comprobado. El problema es que nosotros nos metemos tanta información en la cabeza. Es que partimos en la mañana con la radio, luego seguimos, ¿cierto?, con televisión, luego programas, y luego, ¿cierto?, series, y luego, ¿cierto?, el periódico, si alguien lee un periódico electrónico, en fin, y luego los estudios, ¿cierto?, el posgrado, el posttítulo, ¿y para qué? Para ganar un poco más de plata, para estar informado, para tener tema para ir a discutir, para tener tema para ir a ganar una discusión, para aparentar que somos sabios. A veces dice uno así, no, esa persona sabe mucho. Memorizado, ¿cierto? Se sabe todas las capitales de los países. Uy, qué sabe cosas, dice. No, esa persona memorizó. La memoria no es lo mismo que la sabiduría. No, para nada, ¿cierto? Uy, la persona estudió tal carrera y sabe mucho. No, tiene información en la cabeza. El que sabe en realidad ha desarrollado su conciencia, ha comprobado, ha verificado, ha eliminado el ego. Esa es la sabiduría realmente que debiéramos anhelar, porque es el ego el que en realidad, ¿cierto?, nos tiene aquí atrapados. Para eso, ¿cierto?, es la necesidad de poder observarnos, descubrirnos, comprender las razones del ego, cómo funciona el ego para poder realmente dar con las claves para poder eliminarlo. Y en la medida que lo vamos eliminando, vamos a ir obteniendo la tan anhelada sabiduría y dejaremos de andar
de ignorantes por la vida. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar hasta aquí. Los invitamos para el día de mañana. El día de mañana vamos a hacer la clase número 43, ¿sí? Donde, 43, si no me equivoco, sí. Donde vamos a estudiar, ¿cierto? Un tema que realmente está absolutamente relacionado con lo que estamos viendo, que tiene que ver con los diversos tipos de yoes lujuriosos. Gracias a ti por tus preguntas. Porque ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, la clave para poder comenzar el trabajo, ¿cierto?, interior. Descubrir cómo en realidad comenzar el trabajo sobre estos defectos que nos restan, nos roban, nos arrebatan las mayores porciones, las mayores cantidades, ¿cierto?, de energía creadora sexual y por lo tanto de conciencia. ¿Sí? Los esperamos mañana, esperamos puedan acompañarnos y, ¿cierto?, les comentamos que las clases de este curso son los días martes y miércoles a las 8 de la noche hora Chile, tanto por Instagram y por YouTube, ¿sí? Mi nombre es Omar y cualquier duda o consulta la pueden dejar, ¿cierto?, en los comentarios o en las plataformas de mensaje, tanto de Instagram y YouTube, ¿sí? Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias.